Correcto. Entonces, correcto. Esto es la zona de palatogénesis, que no podemos usar para guiarnos, que cuál sería la prominencia mandibular y cuál sería la prominencia maxilar. Porque el paladar lo encontramos en la parte superior de la boca, encontramos arriba. Entonces podemos usar la zona de palatogénesis. Si vemos esto, ya sabemos que en automático esta debería ser la prominencia maxilar, y que debería ser la que está más arriba, y esta la prominencia mandibular. Otro señalado que hay en esta placa también es esto moradito de aquí, que se ve como bien raro, que vendría siendo la formación del hueso etmoides. También sabemos que esto de aquí, o sea, si yo circulo todo esto, estoy hablando del estomodeo, que es el primordio de la boca. Ahora, eso solamente si yo señalo todo esto. Ahora, si yo vengo y señalo como tal solo esta capita que se mira aquí dentro de la boquita, ya estoy señalando lo que es el epitelio de la mucosa bucal o mucosa oral. Y con esta placa solo es esto. Entonces, enfocado. Sonia, la repite todas de nuevo, por favor. Dele. Entonces, iniciando corte sagital de cara, el enfocado de estas prominencias. Lo primero que se buscaría sería, por ejemplo, la zona de palatogénesis, que es esto de aquí larguito, moradito. Entonces aquí ya nos ubicamos, así que esta prominencia de aquí es la prominencia maxilar. Esta de acá es la prominencia mandibular. Si yo señalo toda esta estructura como boquita, estoy hablando del estomodeo. Si yo señalo solo esta capita que se mira dentro de la boquita como más clarita, estoy hablando del epitelio de la mucosa oral o mucosa bucal. Y último señalado era esta cosa de acá moradita. Bueno, más rosadita se mira, que sería la formación del hueso etmoides. Y eso sería. Entonces, la recomendación que les daría aquí es que para saber cuál es cuál, busquen primero esto, la zona de palatogénesis, aunque se mire solo una porción, pero por lo menos ya se están ubicando dónde están, si arriba o en la parte de arriba o en la parte de abajo. Entonces, ¿alguna duda con esta plaquita? No. Ok. Ah, y otro detallito, que ustedes ya saben que no se le pueden tomar siempre, nunca no le pueden tomar fotos a las plaquitas ni nada de esto, por eso les hacemos los repasos. Por eso ustedes si ocupan, alguien se está hundiendo, espérense. Ajá, y ustedes además si ocupan ayuda durante el examen, ocupan que repitamos ahorita que se repaso alguna placa, pueden preguntar. Solo como para recordarles que no le pueden tomar foto a las plaquitas. Entonces, dejándose en claro, vamos a la siguiente. Que otra vez el corte sigue siendo el mismo, sagital de cara, pero en este caso el enfocado es palatogénesis o zona de palatogénesis. En sí aquí solo hay dos señalados, que es la zona de palatogénesis y el alrededor, que es mesénquima. Esta sería la formación del hueso etmoides un poquito más de cerca, pero en sí solo es esto, zona de palatogénesis, mesénquima y tal vez formación del hueso etmoides y ya. Entonces, esta como tal solo es la anterior, pero acercada. Esa es la diferencia.
Entonces, ¿cómo saben si el enfocado es esta, el enfocado es esta? Es que tanto pueden ver. Aquí es prominencia, entonces aquí deberían de ver ambas prominencias. Aquí solo es palatogénesis, así que solo se le va a mostrar zona de palatogénesis. Entonces, ¿alguna duda con estas dos plaquitas? Bueno, si no dice nada, entonces voy a considerar que quedó claro. Entonces, ahorita ya podríamos ir con las placas de osteo. Voy a aceptar a la... Ahí está. Espérense que aquí está. Bueno, entonces si recuerdan para osteo, también solo son 2 placas. Ahora, lo que quiero saber es que esta, ¿qué corte tienen? ¿Sagital de cara o sagital de pollo? Sagital de pollo. Sagital de pollo. Ok. Bueno, entonces se va a quedar con ese corte, sagital de pollo. Y el enfocado, pues la ventaja de osteo es que el enfocado es el tipo de osificación que están viendo. Entonces, aquí el enfocado es osificación intramembranosa. Y encontramos varios señalados, aunque la mayoría de los señalados en sí son células. Pero conociendo más o menos como la función de las células, se dan una idea de dónde estas deberían de estar. Entonces, corte, vamos a sagital de pollo. Enfocado, osificación intramembranosa. Entonces, vamos a iniciar con esta estructura de aquí, que si se acuerdan, esto es el cartílago de Meckel, de donde va a venir la mandíbula. Si hablamos de toda esta estructura larga de aquí, toda esa estructura, estamos hablando de osificación intramembranosa. Ahí ya tienen 2 señalados. El resto son las células. Entonces, vamos a usar esto rosadito que hay aquí. Vamos a ver que dentro hay unos puntitos. Esos puntitos son células. Entonces, si yo le señalo esta célula de aquí, si está dentro de lo rosadito, estoy señalando un osteocito. Lo rosadito que está rodeando esta célula sería el osteoide, que es en sí la matriz extracelular no calcificada. Ahora, si ya me voy al borde de donde se está formando el hueso, puedo señalar una célula y decir que es un osteoblasto. Si me voy al bordecito de aquí. ¿Qué más? Y todo esto aquí alrededor, en general, todo aquí alrededor es mesénquima. Entonces, eso es lo que quería que recordaran con esta placa. Corte, sagital de pollo, enfocado, osificación intramembranosa. Intramembranosa, recuerden que es que viene de cubiertas membranosas que se han formado a partir del mesénquima. Entonces, cartílago de Meckel, osificación intramembranosa. Si señalo un puntito dentro de lo rosadito, esto señala un osteocito. Si señalo lo rosadito, estoy hablando de osteoide. Y si señalo al borde,
lo más probable es que le esté señalando un osteoblasto. Y si me voy a todo alrededor en lo que están estas estructuras, justamente, es mesenquima. Entonces, ¿alguna duda con esta plaquita? No. Ok. Entonces, vamos a ir con la otra, que es la de osificación endocondral. Bueno, aquí el corte es extremidad. ¿Por qué extremidad? Porque en realidad no sabemos si es miembro superior, miembro inferior, entonces solo extremidad. Y el enfocado es osificación justamente endocondral. Entonces, aquí hay varios señalados, especialmente especialmente aquí, porque aquí estamos viendo las 5 zonas. Pero yéndonos como de afuera hacia adentro, vamos a tener primero lo que es la dermis, que es la piel. Entonces, primer señalado, la dermis. De ahí tenemos músculo esquelético. También lo tenemos aquí abajo, si se fijan, porque estos dos se miran iguales. Músculo estriado, miran las líneas. Músculo esquelético. Ahora, para definir más o menos dónde están las zonas, esta es una imagen un poquito más bonita que, por lo menos considero yo, que la que está en las diapositivas. Hay que recordar las 5 zonas, que van desde reserva de cartílago, proliferativa, hipertrófica, de osificación y resorción ósea. Entonces, tenemos la zona de reserva de cartílago, que aquí abajo está. Ah, sí está. Ah, bueno. Entonces, son 5. La zona de reserva de cartílago solo se van a ver como un montón de puntitos juntos. ¿Ahí qué se puede encontrar? Condroblastos se podrían encontrar. Cada un montón de puntitos juntos. Nada más. De ahí sigue la zona proliferativa. ¿Qué ocurre? Proliferativa, las células se están dividiendo. Y se están como organizando. Alguna que otra se puede ver que está como empezando a hipertrofiarse, o sea que se está haciendo más grande. Entonces por eso pueden ver que algunas tienen como espacitos. Pero básicamente van a haber más células que en la de reserva y van a haber espacitos dentro de ellas, en algunos casos proliferativas. Que hay aquí 4 trocitos. Tenemos la hipertrófica, que es como de las que más se puede identificar. Porque hipertrófica significa que la célula se hizo grande. Entonces, tenemos a esto blanco, aquí alrededor en realidad es citoplasma, porque la célula se hizo más grande. Que hay aquí condrocitos. Entonces, ¿qué encontramos? Puede haber un poquito más de organización, porque si ven aquí, ya van como organizándose como en filas, a algunos lados. Y se miran como unos ojitos abiertos. Entonces, ya tenemos 3. Reserva de cartílago, proliferativa, hipertrófica. Nos faltan 2. Las 2 últimas zonas, las zonas de osificación y resorción ósea, ya estamos hablando como tal de hueso. Entonces, ¿cómo las identificaríamos? Porque más o menos, digamos que aquí estaría la división. La zona de osificación, pues, en sí hay algunos condrocitos que han muerto, como llegan los vasos sanguíneos y han sido reemplazados por células del hueso. Entonces, en la de osificación encontraremos osteocitos. Entonces, ¿qué puede pasar? Vamos a ver que algunas celdas, si se pueden ver, están vacías. Solo voy a dejar que sus compañeros entren.
Entonces, van a ver que algunas celdas, no se mira mucho por el logo, pero van a estar vacías porque se están siendo reemplazadas por células de hueso. Y también es la próxima a la zona de resorción ósea, que vamos a encontrar osteoclastos. ¿Y cómo se puede? Y la de resorción ósea es la más característica, porque siempre se va a ver como un relajo, porque los osteoclastos están haciendo la función de que se están comiendo el hueso, justamente. ¿Y por qué hacen eso? En general, los osteoclastos tienen la función, por ejemplo, de que si los niveles de calcio bajan, pues comen un poquito de hueso para recuperar los niveles de calcio, también funcionan. Un poco para mantener como el orden en el crecimiento del hueso y que este tenga una cierta, o sea, que crezca de manera ordenada, para que se empiece a organizar. Entonces, recordando las 5 zonas, aquí se mira mejor la de resorción ósea. Entonces, como recordando más o menos cómo se mira cada una, viéndolas de cerca, cómo se mirarían aquí más o menos. Entonces, zona proliferativa. Solo son un montón de células. Ese terminaría más o menos por aquí. Proliferativa. Perdón. Reserva de cartílago. Disculpen. Reserva de cartílago. De ahí proliferativa. Hay más células y se están empezando como a organizar más o menos. Ese es bastante. En este caso de aquí sí es bastante. Sería por acá. Proliferativa. Se están empezando a organizar y hay bastantes células. Ahí tenemos hipertrófica. ¿Qué pasa en la hipertrófica? Las células se miran más o menos grandes. Entonces, más o menos por acá sería. Hipertrófica, células grandes, pegadas. Se miran como ojitos abiertos. De ahí tenemos osificación. Una manera de identificarlo es la que está pegada a la de resorción ósea. Entonces, osificación. Y la última, que es en relajo, resorción ósea. Y nos faltan 2 señalados acá que también pueden usarse para guiarse. Si recuerdan, mencioné que osificación, resorción ósea son huesos. Entonces, rodeando el cartílago vamos a tener pericondrio, que es un bordecito aquí que se va a mirar como moradito. Voy a borrar esta... Uy, ¿dónde está mi mouse? Voy a borrar esta partecita de aquí, porque aquí... Ay, Judas, lo estoy subrayando. Sí. Ahora sí. Voy a borrar aquí abajito, porque aquí se mira un poco mejor. Que si se fijan, este bordecito moradito es el pericondrio. Pericondrio porque está rodeando cartílago. Y tenemos el último señalado, el periósteo. El periósteo se mira rosadito. Entonces aquí sería el periósteo y aquí también sería periósteo. Y aquí sería pericondrio. ¿Por qué es un poquito importante este señalado? Porque el periósteo les indica dónde inicia la zona de osificación. Entonces, donde deja de ser morado, más o menos por acá, y empieza a ser rosado, está en zona de osificación. Entonces, eso sería con esta plaquita. No sé si tienen alguna duda o quieren que les repita algo. Todo claro. Ok. Entonces, solo nos faltarían las plaquitas de ojo. Aquí también hay más placas de cara. Esa es la misma placa que vemos que ven en las diapositivas, porque en sí es la placa como que mejor se miraba. Se miraba porque ya no existe. Respiratorio, eso se los da Alan, no se preocupen.
Que no sé de dónde a Ale le encanta tanto las placas de Respi. Ajá, ojo. Bueno, en ojo solo tienen 3 plaquitas. Entonces, esta, corte, ojo de cerdo. Y el enfocado, ¿cuál es? No hay enfocado. Correcto, no hay enfocado. Porque estamos viendo varias estructuras. Entonces, lapicito. Ajá. Entonces, vamos a ir de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a iniciar con esta estructura de aquí, que sería el cristalino. Lo que encontramos en el medio es el cuerpo ciliar. Ahora, cuerpo ciliar si estamos hablando de la bandita. Y estamos hablando de estas cositas como arbolitos que salen de aquí. Estamos hablando de procesos ciliares. O aquí un proceso ciliar. Procesos ciliares. Y esto que aquí casi no se mira mucho. Esta cosita de aquí debería ser la córnea. Entonces, si ya esto es más de macro, pero ya tenemos la córnea y proceso ciliar, yendo de afuera hacia adentro, esta debería ser la cámara anterior. Qué difícil escribir así. Lo voy a dejar abierto aquí para admitir. Entonces, entre córnea y proceso ciliar, y el cuerpo ciliar tenemos la cámara anterior, y entre el cuerpo ciliar y el cristalino tendremos la cámara posterior. Y en sí eso es lo que les podría decir de esta plaquita. Esos son los señalados. ¿Cómo pueden recordar? Porque nosotros siempre les podemos voltear la placa. Lo más seguro es que siempre hagamos eso porque en realidad es más fácil para nosotros porque tenemos que cubrir el código. Ajá, entonces nosotros podemos voltear la plaquita, podemos ponerla boca abajo, boca arriba, acercarla. Si se fijan la córnea, se miran como eso, como colochitos, se mira un poquito ondulado, entonces ya sabemos que estamos viendo enfrente. Y los procesos ciliares van hacia el cristalino. Entonces, si esto lo cortamos, lo acercamos bastante, y ustedes ven algo, ven los arbolitos que se van dirigiendo, sabemos que estamos en la cámara posterior. Tenemos los arbolitos. Entonces sabemos que este tiene que ser cristalino y este tiene que ser el cuerpo ciliar, ya que de aquí salieron. Y el espacio como tal, cámara posterior. Ahora, si vamos aquí hacia este lado, estamos viendo solo la bandita. Estamos viendo la bandita y estamos viendo estas como, miras como heladas, que se miran como colochitas, onduladas. Entonces sabemos que estamos viendo la córnea y el cuerpo ciliar. Entonces sabemos que esto tiene que ser cámara anterior. Entonces, ¿alguna duda con esta placa? Si no hay duda, entonces iré a la siguiente. Esta solo es la córnea, pero más de cerca. Ay, no, como no me gusta esta placa. Pero bueno. Entonces, corte, ojo de cerdo. El enfocado es retina. Como la instructora que les dio la práctica, Sara, pues sí, ahí pueden tal vez
Tal vez ver en compañeros de otras secciones que les hayan dicho que se llama que retina neural o esto que aquello. Pero nosotros aquí solo la vamos a manejar como retina. Así que si les muestran esta plaquita y les preguntamos enfocado, solo retina. Bueno, entonces, las capitas. Voy a ir en orden desde aquí. Entonces, la primera capa sería la capa pigmentaria. La segunda capita, donde ven que se ven como líneas, es como más o menos la más anchita de estas. Sería la de fotorreceptores o la de conos y bastones. Siguiéndole a esa, una línea que se puede observar entre esa, que se mira con un montón de puntitos, y la de fotorreceptores, sería la membrana limitante externa. Siguiéndole a esa, ven esta que tiene con un montón de puntitos, es la nuclear externa. De ahí sigue otra línea que cubre entre esta y esta, que sería la plexiforme externa. A ver. Ajá, plexiforme externa. De ahí vamos a tener una que vamos a ver otra vez un montón de puntitos. Entonces, ya tenemos la nuclear externa. Ahora vamos a ir con la nuclear interna. Ahí sí puedo escribir. Bueno, más o menos. Pero vamos a ver si podemos elegir otro color. Más o menos. Entonces, nuclear externa, nuclear interna. Ajá, bueno. Se entiende. Bueno, nuclear externa, nuclear interna. En la nuclear interna. Debemos ir con esta. Uy. Ve. Vamos a ir con esta de aquí. Que se mira como que se mira como otra bandita. Ah, sí se mira. Yo pensé que no se iba a ver. Que vendría siendo la plexiforme interna. Porque ya hemos dicho que teníamos la plexiforme externa. Entonces, de la plexiforme interna vamos a tener una capa de células ganglionares. Ahora, ¿dónde está esa capita? Estaría más o menos aquí. Pero como pueden ver, solo se observa una, como aquí. Pero sería básicamente esa línea. Esa como pequeña línea que les había señalado. Que sería la de células ganglionares. ¿Cómo se puede identificar? Porque al menos aquí se puede observar al menos una. De ahí tenemos la de fibras del nervio óptico. Y la última, que sería la membrana limitante interna. Sí, sería la membrana limitante, tal vez se puede, interna. Porque ya teníamos lo que era la membrana limitante externa. Y si escuchan algo es mi hermanita, así que...
Esta sería la de fotorreceptores. Y esa sería la capa pigmentaria. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Una, que tengan una idea más o menos de dónde se encuentra cada capita. Y digamos, aquí en las capas de la retina, lo característica es que la mayoría tienen una externa y una interna. Por ejemplo, membrana limitante externa, membrana limitante interna. ¿Cómo se llama? La nuclear externa, la nuclear interna. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aquí en realidad aprenderse las capitas. Lo preferiblemente, la verdad, en orden. En orden, yendo desde la externa a la interna, de la interna a la externa. Porque les podríamos preguntar, dígame las capas de externa a interna. Entonces serían de la pigmentaria a la limitante interna, o de interna a externa, de la limitante interna a la pigmentaria. Entonces, eso sería con esta capita. Así que, ¿alguna duda con esta? ¿Alguna duda con esta? Bueno, si no hay dudas, voy a... El centro. Ya nos estamos ubicando. Esta capita que podemos ver encima de la vesícula cristaliniana, esta de acá, sería el ectodermo de superficie. Bueno, más o menos. Ectodermo de superficie. Entonces, y vamos, si recuerdan la retina, tenemos dos. Entonces, una aquí y la otra estaría aquí. Entonces, las que encontramos adentro, próxima a la vesícula cristaliniana, sería la neural. Y la que encontramos afuera, esta capita delgadita, sería la pigmentaria. Y vamos a ver que están separadas. Tienen un pequeño espacio entre ellas. Miren ustedes, me di cuenta ahorita que estaba viendo las placas y me acordé que le dije interretiniano. Pero en sí el nombre correcto sería, bueno, un poquito más correcto sería intrarretiniano. Aunque como les dije, lo que pueden hacer es que ahorita lo pueden cambiar a intrarretiniano, aunque por lo menos creo que con los dos entenderíamos de lo que están diciendo. Pero para hacerlo como más correcto, ese espacio intrarretiniano, y de verdad me disculpo por habérselo dicho de manera incorrecta. Entonces, eso sería el espacio entre las dos retinas. Y nos falta ¿qué? El tallo óptico. ¿Qué sería este palito de aquí? Tallo óptico, que es el primordio del nervio óptico. Porque acuérdense que ahorita estamos hablando de embrio, entonces en realidad las estructuras que estamos viendo son primordios. Entonces, tallo óptico,
que es el primordio, el nervio óptico, vesícula cristaliniana, primordio del cristalino. Y el tallo óptico, si ven, para que se mire un poquito mejor, tenemos la retina pigmentaria, ella es la que va a rodearlo. Está rodeada de la retina pigmentaria. Se encuentra en el centro. En el centro. Y todo esto que encontramos aquí alrededor es un señalado que hemos visto varias veces. ¿Y cuál es justamente? Estroma, mesénquima. Entonces, ya sería con esta placa. Quiero recordar de las placas de ojo. En realidad todas tienen el mismo corte. En realidad todas tienen, digamos, esta, corte enfocado, cáliz óptico. ¿Qué tienen que recordar? Vesícula cristaliniana, y de aquí pueden partir a ubicarse a las demás estructuras. Porque la acercamos mucho. De esta pueden guiarse que este pedacito que van a encontrar aquí arribita va a ser el ectodermo superficie. Lo que estamos en la parte de abajito, que se mira más grueso, tiene que ser la retina. La que está próxima, la retina neural. La que está en el borde es la retina pigmentaria. De ahí vamos a tener el espacio intrarretiniano entre las dos retinas. Y vamos a tener el tallo óptico. Y el tallo óptico va a estar rodeado por la retina pigmentaria. Y alrededor, ¿qué encontramos? Mesénquima o estroma. Solamente eso. Entonces, ¿alguna duda con esta plaquita? No. Ok. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Bueno, entonces eso sería con las plaquitas de osteo, cara y ojo. Así que si tienen alguna duda antes del examen, pues nos pueden decir. Y solamente eso sería. Entonces ahorita quedarían, si no estoy mal, quedarían con Alan. Solo que no sé si está en la reunión. Sí, sí, acá estoy. Ah, bueno. Entonces, a vos entonces ya. Los dejo con Alan para que les explique las placas de Respi. Buenas noches y buena suerte a ustedes. Miren, solo nos faltan como 3 semanas y ya somos libres. Gracias. Sí, pero nos están matando. Bueno, ustedes, ya para, si no me equivoco, finalizar, vamos a darles un pequeño repaso de lo que es el sistema respiratorio, bueno, más que todo las placas. Así que, para empezar, recuerden que solo tenemos, si no me equivoco, a ustedes les dieron 5 placas, ¿verdad? Si me pueden confirmar si solo les dieron a 5 o tienen algún círculo compartido. Hello. Sí, 5. Ok. Pues miren ustedes, Respi es bastante sencillo. Para empezar, la primera placa que ustedes dibujaron en el círculo A, el corte va a ser sagital de pollo, ¿verdad? El mítico de todo el laboratorio, sagital de pollo. Y el enfocado, acá yo lo doy como pulmón embrionario, ¿ok? ¿Todo bien hasta acá? ¿O lo tienen de distinta forma ustedes? No. Bueno, ustedes. Ahora pasando con los señalados, nosotros la estructura, la principal que nosotros estamos viendo acá, pues va a ser esta, ¿verdad? Que esta como tal va a ser nuestra yema pulmonar. Toda esta estructura que le estoy señalando es la yema pulmonar. Esta de acá. Toda la estructura como tal. Ahora, dentro de la yema pulmonar, nosotros vamos a ver tejido, que es como estos pequeños puntitos morados, o sea, todo esto es el estroma pulmonar, ¿ok? Estroma pulmonar o tejido pulmonar, como le quieran decir. Estroma pulmonar o tejido pulmonar.
Y entre ese estroma pulmonar o tejido pulmonar, nosotros vemos como dos especies de círculos acá. Si logran verlos acá, estos van a ser nuestras yemas bronquiales. ¿Ok? Estas de acá, yemas bronquiales. Bien, yemas bronquiales. Repito, toda la estructura, todo esto, yema pulmonar. Dentro de la yema pulmonar, nosotros encontramos el estroma pulmonar, que es todo el tejido circundante, esto. Y dentro del estroma pulmonar, nosotros encontramos las yemas bronquiales, que son estas de acá. Bien, no hay pérdida en esta, ¿verdad? Ahora, fuera de la yema pulmonar, o sea, fuera de esto, nosotros vamos a encontrar otras dos estructuras. Primero, que es esta tela aplanada que ustedes ven acá, la parte de la yema pulmonar, va a ser el diafragma. ¿Ok? Diafragma. Esta pequeña tela delgada es el diafragma. Y al par del diafragma, ustedes van a ver una estructura bastante grande que en la mayoría de los cortes de sagital de pollo también se logra ver, que va a ser el hígado, ¿verdad? Que si recuerdan, va a aparecer en todas las placas de sagital de pollo debido a la importancia que tiene en estas semanas de su función hematopoyética, ¿verdad? Por eso se encuentra bastante grande y se miran casi todas las placas. Bien, ¿preguntas con esta placa? ¿No? Bueno, pasamos con la siguiente. Bueno, esta ustedes no se las dieron en el laboratorio, así que se salvaron. Ahora, en su círculo B dibujaron esta. Aquí el corte, pues depende quién se los dé, pues puede variar un poco. Yo lo doy como tal como transversal de tórax, ¿ok? Corte transversal de tórax y el enfocado es pulmón en estadio pseudoglandular. ¿Bien? ¿Me pueden confirmar si ustedes lo tienen así? O si les dieron el corte o el enfocado de alguna otra manera. Ah, sí. Ok, perfecto. Ahora, aquí solo tenemos tres ¿Cuál es el señalados. enfocado? Disculpe, lo repite, por favor. El corte transversal de tórax y el enfocado es el pulmón en estadio pseudoglandular. ¿Ok? O sea, el primer estadio de maduración de los pulmones es este. Pulmón en estadio pseudoglandular, perdón. Bien, acá ustedes solo van a tener tres señalados. Primero, vamos a tener los círculos que tienen en su interior, pues, blanco, por así decirlo. O sea, no tienen nada, ¿ok? Están vacíos, ¿verdad? Estos van a ser los bronquiolos, ¿ok? Este que está vacío, blanco en su interior, este de acá y este de acá, por ejemplo, van a ser bronquiolos, ¿ok? Bronquiolos. Luego, nosotros podemos diferenciar otro tipo de círculos, pero que en este caso vemos que tienen como líquido en su interior, que tienen como una especie de líquido rosado, pues estos van a ser los bronquiolos terminales, ¿ok? Bronquiolos, perdón, bronquiolos primitivos, perdón, corrijo, bronquiolos primitivos, bronquiolos primitivos. Bien, entonces tenemos los bronquiolos, los que tienen luz en su interior, por así decirlo, los que están blancos, y los bronquiolos primitivos, que son los que tienen líquido en su interior. Y por último, tenemos pues el estroma pulmonar. Bien, que es todo el tejido circundante a las estructuras dentro del pulmón, va a ser el estroma pulmonar. Bien, repito, corte transversal de tórax y el enfocado pulmón en estadio pseudoglandular, que si recuerdan es el primer estadio de maduración de los pulmones. Bien. Ustedes pueden ver aquí en esta placa como que hay una especie de vaso sanguíneo. Si recuerdan, en este estadio, en el libro no nos menciona como tal que aparecen vasos sanguíneos, pero también es importante recordar que todos estos estadios de maduración de los pulmones se van solapando uno encima de otro. O sea, aún no ha terminado de completarse el estadio pseudoglandular cuando el siguiente estadio ya está empezando a formarse. Por eso algunas estructuras pueden llegar a formarse en este estadio, ¿ok? Pero en esta placa como tal no es un señalado, así que no se preocupen. Aquí solo son esos tres que les digo. ¿Preguntas con esta placa? ¿No?
Bueno, ustedes. Ahora pasamos con su tercera placa, que va a ser el siguiente estadio de maduración de los pulmones, ¿ok? Que en este caso, el corte y el enfocado va a ser el mismo, que va a ser pulmón en estadio canalicular para ambos, tanto para el corte como para el enfocado, ¿ok? Pulmón en estadio canalicular. Bien, pulmón en estadio canalicular. Ahora, aquí tenemos bastantes señalados, pero es importante tener un orden siempre, ¿ok? Vamos a empezar desde afuera hacia adentro. La estructura que nosotros vemos más externa a nuestro pulmón como tal, va a ser esta especie de telita que va a estar circundante a nuestro tejido pulmonar, que va a ser la pleura visceral, ¿ok? Que si recuerdan es la pleura que está bien pegadita al pulmón en el adulto, ¿verdad? Entonces no hay confusión con eso. Pleura visceral. Esta telita rosada que ustedes ven acá es la pleura visceral. Pleura visceral. Ahora ya nos metemos al pulmón como tal. Ustedes ven acá dos tipos de calibre de bronquiolos, ¿ok? Ven unos pequeños y unos bien grandotes, ¿verdad? Los pequeñitos, cada uno de estos, son bronquiolos, ¿ok? Bronquiolos. Cada uno de estos pequeñitos que ustedes ven acá son bronquiolos. Y los grandotes, como este de acá que tiene bastante calibre, es el bronquiolo terminal, ¿ok? Bronquiolo terminal. Bien, repito, de afuera hacia adentro tenemos la pleura visceral, los bronquiolos, que son los más pequeñitos, los más grandes son los bronquiolos terminales, y todo el tejido que está circundante a estos bronquiolos va a ser el estroma pulmonar. Todo lo morado, que no es ni bronquiolo terminal, es estroma pulmonar, ¿ok? Lo morado, ¿verdad? Todo lo morado. Ahora, si recuerdan de la literatura, en este estadio nos decía que aparecía ya la vasculatura, ¿ok? Una vasculatura bastante importante, ¿ok? Entonces, estas estructuras rojas que ustedes ven acá van a ser vasos sanguíneos, ¿ok? Esta que es un vaso sanguíneo, este de acá, son vasos sanguíneos, ¿ok? Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Bien, repito. Corte, pulmón en estadio canalicular. Y el enfocado, el mismo. Pulmón en estadio canalicular. Ahora, de afuera hacia adentro. Pleura visceral, que es la que está pegadita al pulmón, si recuerdan, pleura visceral. Ya dentro del pulmón, dos tipos de calibres, uno pequeñito y uno grandote, ¿ok? No se pierdan en eso. Los pequeñitos son los bronquiolos y los grandotes son los bronquiolos terminales. Bien, bronquiolos terminales. Todo el tejido moradito ahora va a ser el estroma pulmonar o tejido pulmonar, como ustedes le quieran poner. Y entre el tejido pulmonar nosotros vamos a encontrar los vasos sanguíneos, ¿ok? Los vasos sanguíneos. Y esos serían los cortes de esta placa. ¿Preguntas con esta placa? No. Recuerden que no se tienen que memorizar la placa como tal, ¿verdad? Porque si yo le doy vuelta a esta placa, pues se me pueden llegar a confundir. Aunque aquí, pues, le dé vuelta al revés, derecho, arriba, abajo, pues van a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero no se lo graben que aquí a la derecha está esta estructura o aquí a la izquierda está la otra. No, sépanlas diferenciar en la placa, como les dijo Sonia también. ¿Ok? Siguiente placa y penúltima. ¿Ok? Acá va a ser nuestro siguiente estadio de maduración del pulmón, que en este caso va a ser pulmón en estadio de sacos terminales. Aquí el corte y el enfocado, el mismo que el nombre, lo mismito para los dos. Pulmón en estadio de sacos terminales, tanto para el corte como para el enfocado. Bien,
Ok. Entonces, corte, pulmón en estadio de sacos terminales y el enfocado, el mismo, pulmón en estadio de sacos terminales. Ahora bien, en esta placa, ¿qué es importante diferenciar? Pues cada una de las porciones de pues nuestra botita o de nuestra yema respiratoria, ¿ok? Que para bien, pues es un poco difícil de diferenciar al inicio, pero cuando ustedes ya le agarran un poco la lógica, pues no les va a ser tan difícil diferenciar una placa. Esta placa que ustedes están viendo acá ya no la tenemos en el laboratorio, así que vamos a intentar ponerles una más o menos parecida para que no se pierdan tanto, ¿verdad? Entonces, empezamos. Si recuerdan, acá hay 4 porciones, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, 4 partes. Para empezar, vamos a empezar por acá abajito, que va a ser nuestra primera porción, que va a ser el bronquiolo terminal, ¿ok? Bronquiolo terminal. ¿Y cómo sé yo qué es este bronquiolo terminal? Bueno, porque según la anatomía, el bronquiolo terminal va a tener un epitelio cúbico simple, ¿verdad? Entonces, este epitelio que yo veo aquí rodeando a la porción del bronquiolo terminal es bastante grueso en comparación a las siguientes porciones, ¿ok? Entonces, un epitelio bastante grueso, yo lo veo como un bronquiolo terminal, ¿ok? Este acá sería el bronquiolo terminal. Luego de nuestro bronquiolo terminal, nosotros vemos como una especie de recta, ¿verdad? Que en este caso va a ser nuestro bronquiolo respiratorio, ¿ok? Luego del bronquiolo terminal sigue el bronquiolo respiratorio, ¿ok? Bronquiolo respiratorio. Acá ustedes no van a ver una diferencia muy enorme en el epitelio, ya que pues se nos menciona que aquí es donde empieza la transición de un epitelio cúbico a un epitelio plano, ¿ok? De pasar a tener el epitelio cúbico en el bronquiolo terminal, vamos a pasar a tener algunas zonas, no todas, de epitelio plano simple, ¿ok? Por eso no se nota una diferencia abrumadora acá, pero para que lo tengan en cuenta. Siguiente porción, bronquiolo respiratorio. Bien. Ok. Ahora, después de nuestro bronquiolo respiratorio, nosotros vemos como una especie de estrechamiento después de la porción del bronquiolo respiratorio, que va a ser nuestro conducto alveolar, ¿ok? Esto de acá es nuestro conducto alveolar. Bien, si ven acá ya el epitelio se va atenuando, ¿verdad? Se va atenuando aún más, por lo que podemos decir ya que en esta porción vamos a encontrar puro epitelio plano simple, ¿ok? Epitelio plano simple en el conducto alveolar. Bien, conducto alveolar. Aquí vamos 3 porciones, ¿verdad? Luego, la puntita de nuestra bota como tal, que es esta porción bastante pequeña de acá, va a ser nuestro saco terminal, ¿ok? Que si ustedes ven acá, ya no se le mira casi epitelio, porque ya está bastante atenuado, ya que esta es una de las zonas donde se da la respiración más fácilmente, ¿verdad? Por ende, el epitelio tiene que estar bastante aplanado para que se dé ese intercambio gaseoso con bastante facilidad. Entonces, saco terminal. Les repito las porciones. Nuestra zona de epitelio más grueso va a ser el bronquiolo terminal, ¿ok? Bronquiolo terminal. Luego del bronquiolo terminal, nosotros vamos a tener nuestro bronquiolo respiratorio, ¿ok? Bronquiolo respiratorio. Luego del bronquiolo respiratorio, vamos a ver una atenuación del epitelio que va a ser en nuestro conducto alveolar. Conducto alveolar. Y por último, tenemos la puntita de la bota, que es el saco terminal, que el epitelio se le mira muy atenuado, recuerden. Saco terminal. Y como siempre, todo el tejido que está circundante a nuestra estructura es el tejido pulmonar o estroma pulmonar, como lo quieran poner. Bien, tejido pulmonar o estroma pulmonar. ¿Preguntas con esta placa? No. Bueno, ustedes.
Recuerden que esto va en el examen, así que si no tienen preguntas, se supone que ya lo tienen bastante manejado, así que no quiero ver respuestas malas acá. Ahora, por último, ya la última placa de esta práctica, que esta también, si no me equivoco, la vieron o la van a ver en ISTO, así que ya están un poco más familiarizados con esta. Acá, el corte, pues como es el último estadio de maduración de los pulmones, ya nosotros sabemos que es pulmón en estadio alveolar, ¿verdad? Pulmón en estadio alveolar. Y el enfocado, que aquí sí me gustaría que me dijeran cuál es el que le dieron a ustedes, porque se les puede dar tanto como el mismo corte o se les puede dar como alveolos, ¿ok? Así que, ¿cuál fue el que les dieron a ustedes? Sacos alveolares. Sacos alveolares. Ok, esa es nueva. Ok, sí, no está mal, depende de quién se las dé, como les dije, puede variar el enfocado, pero si ustedes se los dieron como sacos alveolares, pues pongan eso y se les va a tomar como bueno. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como ya están un poco familiarizados con lo que son los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, células del polvo, aquí lo que voy a hacer yo es señalar y ustedes me van a decir qué tipo de célula es. Digamos, si yo les señalo aquí, ¿qué me dirían ustedes que es? Esta célula redonda. Neumocito tipo 2. Exacto, el neumocito tipo 2, que es bastante grueso, bastante redondo, bastante moradito, que pues es casi de lo más predominante que vamos a ver en esta placa. Muy bien. Ahora, si yo le señalo esta célula que está bastante aplanada, está más a la periferia, por así decirlo, ¿qué tipo de célula va a ser? Neumocito tipo 1. Exacto, neumocito tipo 1, que el neumocito tipo 1, al estar aplanado, significa que su función es de intercambio, ¿verdad? Que por eso este tipo de célula pertenece a la barrera alveolo capilar, ¿ok? Neumocito tipo 1. Muy bien. Van bien estudiadas. Ahora, el otro tipo de célula, la célula del polvo. Si recuerdan, esa va a estar dentro del saco alveolar, como tal, dentro del alveolo, que su función pues es eliminar los microorganismos o agentes extraños que lleguen a ingresar al pulmón, ¿verdad? Que pues sería en cualquier célula que esté en el espacio como tal. Si yo le señalo esto de acá arriba, que digamos está en el espacio, pues sería la célula del polvo, ¿ok? Recuérdenlo bien, célula del polvo. Puede ser esta de acá también que está adentro. Estas también se les podría llegar a considerar. Y pues no hay muchos más, esta tal vez. Y eso. Ahora, su último señalado, que pues sería como el enfoque que les dieron a ustedes, que es el saco alveolar, que es todo el espacio en blanco que ustedes miran entre las delimitaciones de las células, por así decirlo. Todo esto de aquí sería el saco alveolar. Todo esto de acá, todo el espacio en blanco, ¿ok? Si yo le señalo lo blanco, es el saco alveolar, ¿ok? Este de acá abajo también está bien bonito. Saco alveolar, ¿ok? ¿Preguntas con esta placa ustedes? No. Ok, muy bien. Y pues eso sería todo con las plaquitas de Respi. No sé si tienen alguna pregunta con cualquiera de estas placas que les di. Si no, pues eso sería todo por mi parte. Um, y no sé si Darío les va a decir algo o si ni siquiera está en la reunión. Así está. Falta todavía. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las placas de gastro. Si tienen alguna duda, solo me dicen porque no voy a estar viendo si levantan la mano.
¿Miran la pantalla? Sí. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera placa, ¿verdad? Entonces, la primera placa que nosotros teníamos en esta práctica es transversal alto de abdomen. Bien, y aquí no vamos a tener enfocado porque estamos viendo varias estructuras. Entonces, bien, aquí vamos a tener, por ejemplo, el primer señalado que va a ser todo esto. Va a ser el primero, ¿verdad? Que va a ser el estómago. Después, aquí es importante también que, porque puede ser una pregunta que ustedes recuerden las capas de este señalado, ¿verdad? Que sería de interno a externo, la mucosa, la submucosa y la muscular, nada más. Bien, igual si le señalan aquí, pues ya saben que es la luz, si le señalan en medio. Bien, ahora vamos a tener otro señalado que sería este, que es el segundo, que es el vaso. Bien, entonces el vaso, ¿por qué está así como pegadito al estómago? Y es porque este deriva del mesogastrodorsal. Entonces, hay algunas cosas de teoría que deben de recordar porque se las puedo preguntar. Y es, por ejemplo, eh, que hay estructuras que no se desarrollan, bueno, la única estructura de esta práctica que no se desarrolla a partir de lo que es el intestino primitivo es el vaso, sino que se desarrolla a partir de este mesogastrodorsal. Y por eso es que vemos que está así como pegado al estómago. Bien, entonces la siguiente estructura sería esta, que no es como tal de gastro, pero pues se ve en la placa, ¿verdad? Que es la glándula suprarrenal. Y por último, esta toda grandota que siempre vemos como de metida, que sería el hígado. Bien, entonces el hígado lo vamos a ver más, como más de cerca en la siguiente placa. Bien, entonces, en esta placa nada más tenemos este señalado, pero quiero que recuerden, en general de la práctica, quiero que recuerden algunas cosas y es como en qué semana se comienza a desarrollar cada uno de estos órganos. Entonces, lo que ustedes deben de recordar son las excepciones. Excepciones son apéndice y ciego, que se desarrolla en la sexta semana, y el páncreas y vaso, que es en la quinta semana. Y si yo les pregunto, el único órgano que no se va a desarrollar a partir del intestino primitivo es el vaso. Bien, entonces vamos a repasar la placa. Sería corte, transversal alto de abdomen. Siempre ubíquense por anatomía, ¿verdad? Porque luego vamos a ver transversal bajo, pero ustedes ubíquense dónde está el estómago, entonces transversal alto de abdomen. Porque, bueno, el estómago porque es lo que más resalta, pero las estructuras que estamos viendo en general. Bueno, luego el primer señalado, que sería el estómago. Entonces, las capas de este señalado, mucosa, submucosa y muscular. El segundo señalado, que sería el vaso. Y luego aquí el tercero, que es la glándula suprarrenal. Y por último, el cuarto, que es ese grandote que siempre vamos a ver de metido, que sería el hígado. Bien, entonces, ¿alguna duda con esta placa? Bueno, si no pasamos a la siguiente entonces. Bueno, miren, este solo es del esófago, pero este como tal no se dio en el lab, entonces vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta es la placa de hígado. Bien, entonces, aquí vamos a tener el corte, que va a seguir siendo transversal alto de abdomen, pero aquí sí vamos a tener enfocado, porque estamos viendo una estructura en particular, ¿verdad? Que sería el hígado, que es la misma que veíamos en la placa anterior, pero ahora pues más de cerca y más detallada. Bien, entonces aquí vamos a tener 3 señalados. Primero, es las células aquí, que van a ser el primer señalado, que va a ser los hemocitoblastos. Bien, entonces, este nombre a veces suele ser como un poco difícil de recordar, porque en muchos lo escriben mal, muchos lo escribieron mal en el examencito, entonces ustedes tienen que recordar. Bien, el hígado cumple una función hematopoyética, ¿verdad? Recuerden también en qué semana, de la semana 6 a la semana 12. Entonces, bien, ¿qué significa esto? Que va a contribuir a lo que es la formación de células sanguíneas. Bien, entonces vamos a tener hemo, por eso, ¿verdad? Por las células sanguíneas. Vamos a tener cito de célula y blastos porque es inmaduro.
Entonces, hemocitoblastos. Y así, no, para que no se les olvide el nombre, ¿verdad? Entonces, hemocitoblastos. Después vemos que en el hemocitoblasto está como un espacio. Entonces, este espacio que lo rodea, que en sí, en esta imagen como que no se ve bien, pero aquí este espacio chiquito sería el segundo señalado, que es el centro hematopoyético. Bien, que siempre va a ser como ese espacio blanco que es en el que se encuentran los hemocitoblastos, o que se ve que lo estuviera como rodeando. Bien, y ahora, el último señalado, el tercer señalado, que en sí en esta imagen pues no se ve como tan claro, sería el cordón hepático, que vamos a decir que, vamos a poner que es aquí, pero realmente los cordones hepáticos en las placas que tenemos en el lab y como lo van a ver ustedes, se va a ver como un espacio, digamos como un espacio en blanco aquí todo esto, así, que puede estar unido a al centro hematopoyético o no, pero digamos que es más o menos como está aquí, ¿verdad? Bien, entonces esos serían los señalados. Entonces, el corte, para repetir la placa, es transversal alto de abdomen, el enfocado es hígado, el primer señalado, que serían las células, ¿verdad? Lo que nosotros vemos rojo como tal, que serían los hemocitoblastos. Alrededor de estos hemocitoblastos va a estar el centro hematopoyético. Y luego lo que llamemos como líneas, como espacios grandes, que van a ser el tercer señalado, que es los cordones hepáticos. Entonces, bien, ahora hay algunas cosas que quiero que recuerden en cuanto a la teoría del hígado. Y esto es, por ejemplo, a partir de qué estructura se desarrolla, del divertículo hepático, ¿verdad? Algunas otras cosas, su función hematopoyética de la semana 6 a la semana 12. También vamos a tener lo que es la secreción de la bilis, que es en la semana 12. Y vamos a, bueno, estas serían algunas de las cosas de teoría que quiero que recuerden, ¿verdad?, de hígado. Entonces, que se desarrolla a partir del divertículo hepático, que lo vamos a tener la formación de la bilis en la semana 12 y su función hematopoyética de la semana 6 a la semana 12. Bien, entonces, ¿alguna duda que tengan con esta placa? Bien, si no pasamos a la siguiente entonces. Bien, entonces esta placa va a ser transversal, pero ahora bajo, transversal bajo de abdomen. Y el enfocado van a ser asas intestinales. Bien, entonces esta placa es bien fácil, solo tiene dos señalados, que sería aquí el primero, que son las asas intestinales. Y luego el segundo, que es como esto que vemos que une las asas, que sería el mesenterio. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál es la función de este mesenterio? Puede ser una pregunta, ¿verdad? Que va a ser fijar y proteger. Bien, entonces nada más dos señalados. Corte transversal bajo de abdomen, enfocado a asas intestinales. El primer señalado, que es toda esa estructura, ¿verdad? O todo eso, que es asas intestinales. Y luego el segundo señalado, que es como lo que lo une, que es el mesenterio. ¿Y cuál es la función de este? Pues fijar y proteger. Bien, entonces esto en cuanto a teoría, lo que les podría preguntar es, por ejemplo, en cuanto a este intestino primitivo, bueno, creo que sí se lo dijo en la práctica, la herniación umbilical fisiológica, ¿verdad? Que se va a dar de la semana 6 a la semana 10. Entonces, en lo que va a ser la semana 6, estas salen de estas asas protuyen, ¿verdad? Mediante una herniación umbilical fisiológica y regresan a la cavidad abdominal a la semana 10. Entonces, esto que lo recuerden, ¿verdad? Porque si no podríamos tener, como se le tiene en la práctica, algunas malformaciones como un falocele, por ejemplo. Entonces, bueno, esto en cuanto a la placa nada más. Entonces, ¿tienen alguna duda? Bien. Si no, pasamos entonces a la última, que sería la de páncreas. Bien, entonces esta sería la última placa. Aquí vamos a tener que el corte va a ser páncreas fetal y el enfocado también va a ser páncreas fetal. Entonces, aquí es muy importante que ustedes siempre me pongan fetal, porque si solo me ponen como
a ver, si solo ponen páncreas, está mal, ¿verdad? Tienen que poner páncreas fetal. Bien, entonces aquí el primer señalado que tendríamos como todo esto de aquí, que es el estroma. Entonces, también tienen que poner el estroma pancreático. Después, aquí digamos como, bueno, es que en este dibujo tal vez no se ve bien, pero digamos, todo lo que está aquí adentro, todo lo que está como aquí, que serían los acinos pancreáticos. Y después, después ya todo esto, ¿verdad? Que sería el parénquima, perdón, que sería el parénquima que está conformado por todos los acinos. Bien, entonces ahí, por ejemplo, si yo les quiero preguntar el acino o el parénquima, tendría que ser bien específico, entonces yo se los especificaría porque, ¿verdad? Vamos a tener primero los acinos pancreáticos y luego el parénquima que va a estar conformado por todos los acinos. Bien, entonces, en cuanto a esta placa, también recuerden, ¿verdad? El páncreas es una de las excepciones porque no se forma en la cuarta semana. Y también, otra cosa también es que recuerden que el primordio, digamos, la estructura a partir de la cual se desarrolla, va a ser la yema pancreática y su mayor parte se desarrolla a partir de la yema pancreática dorsal. Entonces, algunas cosas de teoría que deberían de recordar para páncreas es nada más, aparte de esto, la secreción de insulina, que inicia en la 10ª semana, y la de glucagón, que es en la semana 15. Bien, entonces eso es importante en cuanto a páncreas. Entonces, para repetir la placa, vamos a tener corte y enfocado, que es el mismo páncreas fetal. Bien, entonces el primer señalado que vamos a tener es todo lo que rodea, que va a ser el estroma, que va a tener una función pues de soporte, ¿verdad? Después vamos a tener como tal los acinos, el segundo señalado y el tercer señalado, que sería el parénquima, que está conformado por todos los acinos. En cuanto a teoría, ya saben, lo que tienen que recordar es que se desarrolla a partir de la yema pancreática, en su mayor parte la dorsal, que la secreción de insulina inicia en la 10ª semana y la de glucagón en la semana 15. Bien, entonces eso es lo que deberían de recordar. Y bueno, esto sería todo con esta placa. No sé si tienen alguna duda. Bueno, si no tienen ninguna duda, aquí dejaríamos el repaso porque falta cardio y placenta. Pero ahorita no estamos cortos de tiempo, ¿verdad? Porque también estamos así como en exámenes y ese repaso de eso se la va a dar Naya, pero ella se la va a dar el miércoles. Entonces quedarían pendientes esas dos también y porque también para que no esté mucho tiempo, porque ya vamos más de 1 hora. Entonces esas dos